Nosotros lo tomamos amargo. Se nota, se nota. Durante décadas, Abel Salazar fue una figura popular de la época dorada del cine mexicano, conocido por su trabajo junto a gigantes como Pedro Infante y Germán Robles. Su vida fuera de la pantalla fue igual de apasionante, llena de romances, desprecios y denuncias de escándalos. Abel Salazar estaba muy enamorado de Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, o su matrimonio fue forzado por presiones políticas. ¿Qué hay de su intensa relación con Gloria Marín, caracterizada por muchos noviazgos y rupturas? ¿O de su relación con Rosita Orrines, que empezó con grandes esperanzas pero acabó como las demás? Esta película cuenta las historias nunca vistas de la vida amorosa de Abel Salazar, incluidos sus complicados matrimonios y la pasión que definió su legado. Quédate con nosotros para descubrir lo que su mujer ha decidido decir después de 3 décadas de silencio. Una vida de pasión y pasión. Pero antes de adentrarnos en las impactantes revelaciones sobre el mundo privado de Abel Salazar, debemos comprender los primeros acontecimientos que dieron forma a su extraordinaria trayectoria. El 26 de septiembre de 1917 Abel Salazar nació en Ciudad de México, en el seno de una familia de orígenes étnicos muy diversos. La Rotonda de los Hombres Ilustres en Toluca es un lugar que honra la memoria de su padre, Abel Salazar del Río, quien fue un respetado abogado, escritor y poeta. Dolores García Solares, madre de Abel, se encargó de su crianza junto con sus 2 hermanos, Alonso y Alfredo. Además, se hizo un nombre en el campo del cine trabajando como guionista y director. Gracias a su curiosidad innata y a su insaciable apetito de información, Abel fue capaz de adquirir una cantidad significativa de conocimientos a través de su propio aprendizaje autodirigido, en el proceso de desarrollar un gusto por la vestimenta exquisita, que le diferenciaba de sus contemporáneos. Se inspiró en la sofisticada manera de vestir de su padre. Abel comenzó su carrera como archivero en el Departamento de Hacienda y Crédito Público tras finalizar sus estudios en la Escuela de Comercio Libre. Su personalidad segura de sí misma y elocuente le permitió aprovechar diversas oportunidades, una de las cuales fue un puesto como cajero en una tienda de muebles. Por otra parte, los objetivos de Abel iban más allá del ámbito de los negocios. Le cautivaban las figuras legendarias de Hollywood, como Cary Grant, y se imaginaba a sí mismo como estrella de cine. Durante el tiempo que pasó asistiendo a eventos en vivo y espectáculos cómicos, su entusiasmo por el espectáculo aumentó, lo que a su vez despertó en él el deseo de entretener al público en general. Abel se dio cuenta de que tenía una vocación en el sector del entretenimiento durante la década de 1940, cuando el cine mexicano vivía un periodo de gran éxito. Espíritu empresarial y carrera profesional. Su entrada inicial en el mundo del espectáculo no fue en absoluto tradicional. Durante su estancia en las concurridas carpas de la zona metropolitana de Ciudad de México, trabajó como titiritero para cómicos. Mientras esto sucedía, la industria cinematográfica de la ciudad se desarrollaba con películas como El Savoy, que se exhibió por primera vez en la calle 16 de septiembre en 1943, y El Olimpia, que fue la primera película con sonido, la cual cautivó al público con su innovadora presentación. En su tiempo libre, Abel paseaba por el distrito financiero central de la ciudad y se detenía en varias librerías, donde daba rienda suelta a su pasión por la lectura, una afición heredada de su padre. En cuanto a su vida social, le gustaba ir a la cafetería del legendario Hotel Regis, que servía de punto de encuentro a lo más granado del cine mexicano. A medida que Abel Salazar avanzaba en su carrera como actor, empezó a entablar relación con actores tan conocidos como Antonio Badú, Jorge Negrete y Víctor Parra. Fue a través de escuchar sus historias y experiencias en los sets que pudo reavivar su pasión por el cine y llevarlo a su destino como uno de los intérpretes más reconocidos de su época. Bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares, Salazar debutó en la gran pantalla con la película La Casa del Rencor, estrenada en 1941, en la que aparecía junto a Annette Blanche y René Cardona. Funcionó como un trampolín que impulsó su grado de determinación para alcanzar logros. A pesar de que su participación en la producción fue muy escasa, buscó activamente nuevas oportunidades, utilizando su encanto natural y su talento para establecer relaciones dentro de la industria cinematográfica. Fue ambicioso en su búsqueda de nuevas oportunidades. La búsqueda de nuevas oportunidades fue posible gracias a su entusiasmo por la interpretación, que le sirvió de fuente de motivación. Ese mismo año, el director Chano Urrueta le dio la oportunidad de aparecer en la película El Conde de Montecristo. Aceptó la oferta. En este filme trabajó junto a Arturo de Córdoba, Mapi Cortés, René Cardona III y Gloria Marín.
actriz que ya había alcanzado un gran éxito en su excepcional carrera, que abarcó un total de 18 películas. Gracias a este papel, Salazar pudo entrar con fuerza en el mundo del espectáculo y afianzar su posición en el negocio. Además, este papel le abrió al mismo tiempo las puertas de la industria cinematográfica, cuando Abel Salazar tomó la audaz decisión en 1943 de invertir su dinero en la producción cinematográfica y establecer su propia productora. Fue un individuo realmente valiente, además de participar en la película Los Tres Hermanos, dirigida por José Benavides Jr. También colaboró en la escritura de la película junto a David Silva y Julián Soler. El enorme éxito de la película le permitió aprovechar nuevas oportunidades y reafirmar su creencia de que arriesgarse es esencial para alcanzar el éxito. Pudo lograrlo gracias a la extraordinaria popularidad de la película. Como consecuencia de esta mentalidad, decidió formar su propia productora, a la que bautizó con el nombre de Raiza. Este nombre es un acrónimo de su nombre completo, Abel Salazar García. Durante toda su carrera, Salazar continuó trabajando en varias películas, como La Liga de las Canciones y La Virgen Morena, por citar solo dos de ellas. Matrimonio con Alicia Cárdenas Solórzano. Cuando el director Ismael Rodríguez le extendió una invitación para interpretar un papel en la película Los Tres García y su secuela, Vuelven los García, su carrera siguió un rumbo significativo. Cuando Salazar se enteró de la oferta, no le entusiasmó demasiado. Recién llegado de Buenos Aires, donde había intentado convencer a la actriz Martha Legrand para que trabajara en México, estaba entusiasmado. La otra cara de la moneda es que hacía poco que había contraído matrimonio con el cineasta franco-argentino Daniel Tinaide, y Salazar no pudo convencerla de lo contrario. A su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, Ismael Rodríguez ya le esperaba con los guiones de ambas películas. Tras el examen exhaustivo de los documentos, Salazar hace un comentario hilarante, afirmando que Rodríguez, sin dudarlo, le insistió mucho en que las cintas representaban una oportunidad fantástica y le animó a que no hiciera desaparecer las películas. La situación económica de Salazar no era la ideal en aquel momento y, como consecuencia, finalmente aceptó asumir el papel, pero, antes de hacerlo, se impuso a sí mismo algunas condiciones. Pidió permiso para construir ciertas partes mientras estaba en la obra porque quería que su papel concluyera con la protagonista, interpretada por Marga López. Necesitaba terminar su papel con la protagonista. Existe la posibilidad de que Salazar ofrezca una de las interpretaciones más notables de su carrera como resultado del acuerdo alcanzado con el director. En 1946 se estrenó la película Los Tres García, que se convirtió en un éxito cinematográfico. Salazar tenía entonces 29 años. Estos dos actores, Sara García y Pedro Infante, que ofrecieron interpretaciones sobresalientes, contribuyeron al establecimiento de Salazar como figura clave del cine mexicano a través de sus respectivas aportaciones a esta película. Entre la década de los 50 y la de los 60, Salazar amplió su catálogo con incursiones en el género de terror. Gracias a estas invasiones, pudo despegar su versatilidad como actor y compositor. Consiguió labrarse un perfil fuera del ámbito de los melodramas gracias a su colaboración con Germán Robles en películas de vampiros, que además de tener éxito económico, le ayudaron a alcanzar esta reputación. Por otra parte, Salazar nunca se conformó con crear obras limitadas a un solo género. Además, era capaz de alternar a la perfección entre escenarios serios, cómicos y tensos, lo que hacía que el público se sintiera atraído por su carisma y presencia en pantalla. Aunque era una estrella de cine, no era raro encontrarle rodeado de bellas mujeres, tanto dentro como fuera del set de rodaje. Esto ocurría tanto dentro como fuera del plató. En el evento en que Abel Salazar se vio obligado a casarse con la hija de Lázaro Cárdenas, ¿cuál fue la razón de tales circunstancias? En la época de oro del cine mexicano, Abel Salazar, quien era considerado como uno de los intérpretes más cotizados, se vio involucrado en un suceso que hasta la fecha sigue siendo discutido. Su matrimonio es con Alicia Cárdenas Solórzano, quien es hija de Lázaro Cárdenas del Río, expresidente. Este matrimonio es entre él y Alicia. El matrimonio no solo atrajo la atención de los medios de comunicación por el hecho de unir a dos familias de renombre, sino que también consiguió llamar la atención por los rumores e incidentes que precedieron a la boda. La forma en que Salazar y Alicia entablaron contacto inicialmente no está del todo clara. No obstante, el enlace entre ambos se convirtió en el centro de atención casi de inmediato. Numerosas publicaciones, columnas de cotilleo, medios de comunicación e incluso círculos políticos se interesaron por su relación. Entre estas publicaciones se encontraban los círculos políticos.
La pareja contrajo nupcias en una ceremonia civil que tuvo lugar en una hermosa finca ubicada en las inmediaciones de la Posada de San Ángel, que actualmente forma parte de la Ciudad de México, durante el mes de febrero del año 1944. Por otro lado, este matrimonio no se parecía en nada a una historia de amor tradicional o a una historia de amor en general. Según varios artículos que se publicaron por esas fechas, el enlace entre el actor y la hija del expresidente era algo de lo que casi todo el mundo en México estaba enterado. El lunes por la noche se celebró una boda civil. El evento se celebró en una lujosa propiedad perteneciente a San Ángel Inn. A la fiesta, que estuvo rodeada de lujo y contó con la participación de notables creativos, asistieron destacadas personalidades del sector artístico, así como líderes públicos y gubernamentales del país. Estas personalidades estuvieron presentes en la fiesta. Además, para garantizar que no se olvidara ningún aspecto de la costosa celebración, varios representantes de los medios de comunicación estuvieron presentes en el evento. Según los informes, la decoración incluyó la plantación de flores artificiales en prácticamente todos los rincones de la propiedad, así como la construcción de un gigantesco toldo para cubrir el patio y proteger a los invitados de cualquier posible problema que pudiera surgir a lo largo del evento. En los escalones que conducían a la entrada de la novia, había dos orquestas tocando Danubio Azul. La novia entró delante de sus invitados. Los mariachis formaban una de las orquestas, mientras que las cuerdas acompañaban a la otra orquesta. Con el fin de hacer más emocionante la celebración, se hizo lo siguiente. Ese día en particular, Abel Salazar fue el centro de atención de los medios de comunicación. A pesar de que la novia era la destinataria de lujosas atenciones y de que estaba absolutamente encantadora, se vio que estaba más que incómodo durante el transcurso de la celebración, e hizo todo lo posible por abstenerse de ser fotografiado con su esposa. En consecuencia, se teorizó que había sido presionado para casarse o que el matrimonio había sido concertado, a pesar de que se desconocen las motivaciones de cualquiera de estas opciones. Tras la boda, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza del matrimonio entre Abel Salazar y Alicia Cárdenas. Estos rumores empezaron a extenderse al día siguiente de la boda. Tras la boda, estos informes empezaron a propagarse casi rápidamente, a pesar de que nunca se establecieron los motivos concretos del matrimonio. Se especuló con que el actor había sido coaccionado para casarse o que la relación había sido meticulosamente arreglada a pesar de que el matrimonio nunca se había verificado. Leticia y Alicia eran las dos hijas de la pareja y, a pesar de los rumores de que esperaban más, ya tenían 2 hijos en total. A pesar de que Salazar y Cárdenas llevaban 6 años casados, su relación fue objeto de continuas habladurías y sospechas. Tras la disolución de su matrimonio, comenzaron a correr rumores de que la pareja había estado viviendo separada durante mucho tiempo y que su matrimonio nunca había sido completamente estable. Estos rumores se difundieron después de que el matrimonio de la pareja llegara a su fin. Relación con Gloria Marín y Abel Salazar. Pasado un tiempo considerable, Salazar volvió a tener contacto con la actriz Gloria Marín, con quien había mantenido una relación sentimental antes de casarse con Cárdenas. En esta ocasión, el actor y Marín, a quien él se refería con frecuencia como el gran amor de su vida, tomaron la decisión de casarse, ya que su conexión era más fuerte de lo que había sido en cualquier época anterior. A lo largo de su carrera, Abel Salazar se convirtió en una figura muy conocida del cine mexicano, en plena época dorada del cine mexicano, a través de su participación en obras maestras del cine como Capullito de Alelí y Los Tres García. Se estableció como una figura famosa en la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera, gracias a su encanto y a su talento, se convirtió en uno de los artistas más apreciados de su época. Por otra parte, su vida privada, especialmente su matrimonio con Alicia Cárdenas, hija del anterior presidente Lázaro Cárdenas, siguió siendo un tema de fascinación para el público en general. Tras su divorcio, Salazar volvió a triunfar en el mundo del cine, mientras buscaba de nuevo la felicidad junto a Gloria Marín. A pesar de los altibajos que se sucedieron en su vida personal, ha logrado dejar un legado que perdurará en la industria cinematográfica mexicana. El hecho de que la realidad sea a menudo más atractiva que la ficción es algo que se seguirá recordando de él. La relación de Gloria Marín y Abel Salazar se revela como bastante complicada y difícil de llevar. Fue antes de formar una familia con Jorge Negrete que Gloria Marín y Abel Salazar fueron novios. El inicio de su relación con ella se produjo a finales de la década de 1930, cuando ambos comenzaban su carrera en la industria del espectáculo y luchaban por alcanzar el objetivo de ser reconocidos en la gran pantalla.
La convicción de Salazar de que Marín era el amor de su vida se fue afianzando a medida que la amistad entre ambos florecía y se hacía más íntima. Tras la aceptación de la proposición por parte de Marín, ambos empezaron a hacer los preparativos para su boda, que se celebraría en breve. Sin embargo, a Gloria se le dio la oportunidad de interpretar el papel protagonista en la película Ay, Jalisco, no te rajes, en la que mostró un gran potencial. Esta oportunidad se le brindó a Gloria. Este fue un resultado que no se esperaba. Juntos trabajarían con Jorge Negrete, quien apenas comenzaba a consolidarse como un actor reconocido, sobre todo por la increíble calidad de su voz. Trabajaría con él. En ese momento, Negrete estaba dejando atrás una época difícil de su vida profesional en Estados Unidos. Recién casado con la actriz Alyssa Christie en Miami, se trasladó a México con el apoyo de su esposa. Espera que este nuevo papel le ayude a progresar en su carrera. Era imposible ignorar la poderosa energía que existía entre Gloria y Jorge desde el momento en que se conocieron en el plató, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta energía estaba presente a ambos lados de la pantalla. En el transcurso de muy poco tiempo, lo que inicialmente había sido una amistad se convirtió en algo más, y empezaron a circular rumores de una relación sexual. Pasado un tiempo, Elisa tuvo conocimiento de estas acusaciones, y finalmente tomó la decisión de poner fin a su relación con Jorge, a pesar de que en ese momento estaba embarazada. Incluso después de la disolución de su matrimonio, mantuvieron la comunicación para asegurar que su hija, Diana, recibiera la mejor educación posible. En el transcurso de este periodo, Gloria decidió poner fin a su compromiso con Abel Salazar, lo que finalmente dio lugar a la confirmación de su relación con Negrete. A pesar de que la separación no fue demasiado difícil para Marín, fue una experiencia muy dura y desastrosa para Salazar. Abel entró en un terrible estado de desesperación que, como dice el refrán, duró años. Esto se debió a que estaba decepcionado por haber perdido a la mujer con la que había soñado compartir su vida. Se ha afirmado que fue incapaz de concentrarse en su trabajo, ya que su salud mental era tan terrible que rechazó varias oportunidades cinematográficas durante ese periodo de tiempo. A pesar de que Salazar había participado en varias películas de éxito económico, no fue hasta 1944 cuando empezó a mostrar signos de recuperación de su depresión. Ese mismo año contrajo matrimonio con Alicia Cárdenas, hija de Lázaro Cárdenas, expresidente de México. Alicia Cárdenas se convertiría en su esposa. Según Gloria y Jorge, su relación también llegó a su fin tras 11 años juntos. Esta declaración fue hecha por Gloria y Jorge cuando Negrete se casó con María Félix en 1952. En pleno proceso de ruptura de la pareja, sorprendió a muchos. Algunos familiares de Gloria creyeron que el matrimonio se había producido más por despecho que por otra cosa, ya que se afirmaba que Gloria consideraba a Félix un rival. Pasado un tiempo, el destino volvió a unir a Abel y Gloria. Tras el resurgimiento de sus sentimientos, llegaron a la conclusión de que debían darse otra oportunidad. Al final, la pareja decidió empezar su vida en común casándose en 1958. Más de 20 años después de haberse prometido. Sin embargo, su reencuentro duró poco tiempo. Boda de Rosita Arenas y Abel Salazar. Su tortuosa historia de amor llegó a su fin cuando se divorciaron tras una interminable batalla legal que puso fin a su matrimonio. Se separaron tras solo 2 años de matrimonio debido a las dificultades que tuvieron en su matrimonio, dadas las circunstancias que rodearon la boda de Rosita Arenas y Abel Salazar. ¿Cuáles fueron las condiciones? A pesar de que Rosita Arenas y Abel Salazar ya habían mantenido relaciones sentimentales sin éxito, acabaron enamorándose y se casaron en 1960. La prensa se interesó por su boda, no solo porque no era la primera para ninguno de los dos, sino porque ambos eran personajes conocidos en la época y planearon una ceremonia magnífica y exclusiva. Ambos factores contribuyeron a que la prensa se interesara por su boda. Tras una breve relación que solo duró unos meses entre ellos, Rosita y Abel pronunciaron sus votos el 1 de agosto de 1960, acto que marcó el inicio de su matrimonio. Cuando Salazar buscaba una actriz principal para una de sus películas, se topó por primera vez con Rosita. Rosita se convirtió rápidamente en una de sus favoritas. Fue entonces cuando comenzó su relación sentimental. Durante el tiempo que pasaron trabajando juntos en los sets de rodaje y en el frenético mundo del cine mexicano, ambos pudieron desarrollar una estrecha amistad. En vista de su relación con la industria cinematográfica, ambas personas confeccionaron una lista de asistentes compuesta en su mayoría por personalidades importantes del sector.
Su atención se dirigía más a los ejecutivos y productores de los estudios que a los famosos que iban a estar presentes en el acto. Entre los aproximadamente 100 asistentes se encontraban personas como Alfonso Rosas Priego, que era el jefe de la Asociación de Productores Mexicanos, Juan Bandera, que dirigía películas mexicanas, Alfredo Repstein Jr., reconocido productor, y Rafael Valedón, productor y ex asesino. Todas estas personas participaron en la producción de la película. El lugar que Rosita y Abel eligieron para vivir y no para la celebración fue una impresionante propiedad situada en el barrio de Polanco de Ciudad de México, considerado uno de los más famosos de la ciudad. La casa, que fue propiedad de la Socialité Maluaris Correta, sirvió como lugar para su maravillosa recepción, que sirvió como un evento significativo en su vida y marcó el comienzo de un nuevo capítulo. La finca era el lugar perfecto para el evento que se estaba celebrando. La noticia afirmaba que Rosita Arenas y Abel Salazar no compraron la tarta nupcial en el momento de su boda y banquete. Sin embargo, la pareja no compró el pastel. Lo recibí como regalo. A pesar de que tenía un diseño convencional, lo que realmente la hizo destacar fue el inesperado adorno que se utilizó. Encima de la tarta se colocó, a modo de corona, un tétrico ángel del cielo, como parecía una referencia humorística al querido apodo con el que la actriz solía llamar a Abel, mi negro. Este peculiar detalle captó la atención de todo el mundo, sobre todo de Rosita y su madre. Tanto Rosita como su madre sentían especial fascinación por este aspecto concreto de la situación. Todos y cada uno de los invitados eran conscientes de la coincidencia, y no dejaron de notarla. La ocasión destacó por varias razones. Una de ellas, las extravagantes cantidades de champán que se repartieron. Vázquez Villalobos señaló que había ríos de espumoso, lo que animó a todos a disfrutar al máximo de la velada. Salvo un toque de pintalabios que resaltaba su sonrisa, la novia eligió un vestido blanco básico y no se maquilló porque no quería llamar la atención. Con su esfuerzo consiguió estar increíblemente guapa. Durante su estancia en el evento, Abel, que iba vestido con un traje negro clásico, aportó un aire de sofisticación a la ocasión. Una vez concluido el proceso de votación, Rosita, embargada por la alegría, besó a Abel con una expresión apasionada en el rostro. Los visitantes, que expresaban su alegría, estallaron en aplausos al mismo tiempo. Una de las momias más famosas de la civilización azteca dijo: «Soy la mujer más feliz del mundo. Proporcionar felicidad a mi marido y vivir una existencia feliz el resto de mi vida es uno de los objetivos más esenciales que tengo para mi vida». Durante el resto de la velada, los visitantes se llenaron de risas y conversaciones dinámicas, y se deshicieron en elogios sobre el futuro de la pareja, olvidándose por completo de sus matrimonios o relaciones anteriores. Poco tiempo después de su boda, Rosita y Abel fueron padres de su única hija, Rosa Salazar, completando así su núcleo familiar. Rosa Salazar fue su única hija. Abel Salazar, el protagonista de El Varón del Terror, falleció, pero Rosita Arenas siguió hablando con cariño de él en las entrevistas que le hicieron tras su muerte. Dijo que, sin duda, era una de las personas más admirables que había tenido el placer de conocer. En 1958, antes de casarse con Salazar, Rosita estuvo casada con Jaime Mora y Aragón, ambos miembros de la aristocracia española. Este matrimonio duró poco y estuvo plagado de dificultades. Este matrimonio en particular solo duró un breve periodo de tiempo. Como resultado de la acumulación de deudas de Jaime en México, la relación se volvió tensa y tirante en poco tiempo. En el momento de su salida del país, tenía en su poder todos los objetos de valor de Rosita. Esto ocurrió menos de 2 meses después de la boda. La ley mexicana de la época estipulaba que un matrimonio podía disolverse si uno de los cónyuges se ausentaba por un periodo superior a 90 días. Esta disposición se aplicó durante todo ese periodo histórico. En el transcurso de ese periodo de tiempo, Rosita presentó una demanda de divorcio. El proceso legal, por su parte, se alargó y tardó muy cerca de 2 años en llegar a un resultado durante ese tiempo. A pesar de que el matrimonio de Abel Salazar y Rosita Arenas tuvo éxito en la industria del cine, no era factible que continuaran su relación. Llevaban 2 años juntos cuando tomaron la decisión de poner fin a su relación en el despacho de un abogado. Como resultado, Abel se encontró en una situación en la que volvía a estar soltero. Por otro lado, su conexión causó una impresión que no se olvidará. Rosita, conocida por su papel en Los Tres Huastecos, afirmó en una ocasión que Abel era una de las personas más increíbles que había conocido y que siempre le tendría un gran cariño. También continuó diciendo que siempre le tendría un profundo cariño.
mientras Abel compaginaba las obligaciones de criar a sus 4 hijos con las tareas propias de su vida profesional. Proseguía su carrera con inquebrantable determinación. Más tarde llegó a la televisión, donde sus contribuciones a las telenovelas se convirtieron en un pilar de los hogares mexicanos. Además de su trabajo como actor, director y guionista, finalmente encontró su camino en la televisión gracias a sus contribuciones. Es comúnmente conocida su ética de trabajo, nunca se rinde. Fue a lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980 cuando su trabajo como director en la pequeña pantalla recibió un reconocimiento considerable en el negocio. Su trabajo se centró sobre todo en la televisión. En el año 1986, logró reencontrarse con Rosita a través de la producción de la reconocida telenovela Camino de Gloria. En 1993, Abel ya había empezado a mostrar signos de la enfermedad de Alzheimer, que finalmente se tradujeron en un deterioro gradual de su memoria. Este deterioro fue causado finalmente por la enfermedad. Fueron sus hijas quienes se hicieron cargo de él en su casa de Cuernavaca, con la esperanza de poder mejorar su salud. A pesar de ello, su salud empeoró como consecuencia de complicaciones relacionadas con sus bronquios, y falleció de un infarto en octubre de 1995, cuando tenía 76 años. Su muerte se produjo en octubre de 1995. Durante los últimos días de su vida, Teresa Aguilar, que ya se había casado con él por última vez, permaneció a su lado. A pesar de que su salud le impidió asistir al acto, Abel fue homenajeado con un tributo en celebración de su legado cinematográfico justo una semana antes de morir. Esto se hizo en memoria de su legado. A lo largo de su carrera, Abel Salazar ha aparecido en más de 90 películas, lo que le ha ayudado a consolidarse como el galán latino por excelencia. Su piel oscura, su complexión atlética, su convincente presencia en el cine y su carisma fueron cualidades elogiadas por la crítica. También se alababa su magnetismo. Melodramas, comedias, películas de aventuras y clásicos de terror fueron las áreas en las que pudo distinguirse gracias a estas habilidades. El gran público sigue reconociendo y amando la época dorada del cine mexicano, así como los primeros años de la televisión. Ambos periodos son considerados de oro. En esta última, sus aportaciones fueron muy importantes y contribuyeron de manera significativa. Como resultado de sus inolvidables interpretaciones y aportaciones al cine y la televisión mexicana, Abel Salazar ha dejado un legado que perdurará por muchas décadas. Las nuevas generaciones de actores y cineastas siguen inspirándose en su trayectoria profesional, marcada tanto por los logros como por los retos. Su trayectoria profesional sigue siendo una fuente de motivación. ¿Hay alguna película en particular o algún recuerdo de Abel Salazar que realmente te guste? En la sección de comentarios, por favor, comparte tus opiniones. Para asegurarte de que no te pierdes ninguno de nuestros artículos más recientes, asegúrate de darle a este video un pulgar hacia arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.